Salud. Y hoy nos acompaña en la gran tertulia de la economía Carmen Morales, es profesora de liderazgo en el IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días. Muy bien, buenos días. Pues si ayer fue un lunes negro, pues hoy será un martes, esperemos que gris, ¿no? O sea, esperemos que no vuelva a ser negro. No sé qué color ponerle al día. ¿Qué opinan nuestros oyentes y espectadores de YouTube? Si quieren ponerle color al día, yo no me atrevo. Voy a preguntárselo a ver si se atreve Ángel Niño. Es economista, es concejal delegado de Innovación y Emprendimiento en el Ayuntamiento de Madrid, en la capital de España. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días. Buenos días. Pues yo espero que sea verde, aunque sea un poco clarito, ¿eh? No, yo con que esté un poquito verde me conformo, porque vaya, llevamos un jueves, viernes y lunes que ha dolido un poquito el IBEX, ¿eh? Verde, bueno, verde es un color muy bonito, es el color de la primavera, Eso es. Así que creo que está muy bien elegido. Me gusta más que el gris, lo siento, Carmen. No, es por aquello de, no sé, de bajar un poco el pistón, porque lo de ayer fue muy intenso, realmente. Bueno, se sienta a nuestra mesa también Dolores González Pastor, que es directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Qué tal, Dolores? ¿Qué tal? Corriendo. ¿Tú qué color le pones al día después del negro de ayer que decíamos? Bueno, pues un color así azul clarito primaveral. No todo está perdido, Mira, 3 colores, hemos hecho 3 preguntas y hemos levantado 3 colores para definir el día. Y esto, en cierto modo, nos da una buena perspectiva de lo que está ocurriendo. Según desde el ámbito en el que se mire, pues hay también, no sé si son las gafas que usamos cada uno, las expectativas, los deseos. Si mezclamos todo ello, nos salen colores diferentes. Vamos a hacer un rápido diagnóstico del punto en el que nos encontramos de la gran batalla comercial. Ya sabéis que lo último incluye el cara a cara que China ha plantado a Estados Unidos, ha dicho que dispuestos a luchar hasta el final. Sin embargo, hay conversaciones abiertas, esperanzadoras. Mira, Japón subiendo un 5, un 6% esta mañana, tras la llamada telefónica. Una de las 70 comunicaciones de países que ha habido con Donald Trump desde el viernes pasado hasta hoy. Sí, no, es muy interesante las declaraciones que hizo ayer Donald Trump, así off the record, ¿no? Que le preguntaron si... que dijo, ¿no? Así a micrófono abierto, que no tengan miedo, vengan a mí, etcétera, algo así parecido a esto. Eso de vengan, ¿no? A mí suena un poco mesiánico. Sí, no, pero como no sean cobardes en este plan. Entonces es lo que estamos observando, ¿no? Es toda esta estrategia de dar un golpe en la mesa, cambiar las reglas del juego y decir, bueno, pues ahora a ver qué está pasando, ¿no? Ayer ya tuvo la visita a Netanyahu, salió destemplado de la reunión en la Casa Blanca, pero efectivamente pues hoy el primer ministro japonés adoptó esta otra estrategia, ¿no? Es como que vengan a mí a hacerme la pelota y a hacerme propuestas, ¿no? Entonces es que esta especie de comportamiento es como una especie de prestamista extraperlo, ¿no? Y entonces, claro, llama la atención la rápida reacción de China, que inmediatamente ha tomado medidas, además muy, muy centradas, muy como si estuvieran esperando, ¿no? Es que parece que es una reacción como si esto ya lo tuviesen previsto como en agenda. Aquí os esperamos, ¿no? Exacto. Japón ha entendido perfectamente y ha entrado en línea y el silencio de la Unión Europea, de Ursula von der Leyen, que ayer hizo esas declaraciones en las que dijo que estaba esperando, bueno, pues tarifas cero, ¿no? E incluso hoy Elon Musk ha hablado sale en prensa hoy, de esta posibilidad de hacer con la Unión Europea una especie de zona de libre comercio, ¿no? Entonces es llamativo, pero la Unión Europea todavía tiene que esperar a ver qué pasa, ¿no? Mientras, bueno, pues Pedro Sánchez está yendo ahí de líder del universo, en fin, bueno, de esto ya hablaremos, supongo, ¿no? Sí, tenemos numerosos frentes. Muchos. Dolores, ¿cuál es tu diagnóstico del punto en el que estamos? Bueno, yo creo que ahora mismo lo interesante está en China, ¿no? En la reacción de China, y no olvidemos cómo es el carácter de los chinos en cuanto a paciencia, que les posiciona muy bien de cara a alguien tan impulsivo como Trump, y luego también tener en cuenta el fuelle financiero que tiene China a pesar de los aranceles que se le puedan imponer o a pesar de la sobreproducción que tenga que absorber o derivar a otros mercados.
A mí también me parece muy interesante esa devaluación del yuan porque, o sea, realmente lo que está pasando en China es que me pones aranceles, pues a más y a más te los puedo contrarrestar hasta el final de los tiempos. Y yo creo que Donald Trump está recibiendo muchas presiones internas porque, bueno, se ha comentado esta mañana, he estado siguiendo las noticias de lo que habían caído las tecnológicas, Sí. no solo las tecnológicas, claro, internamente se enfrenta a un shock de inflación, se enfrenta a una crisis en la cadena de suministros para su propia industria y, bueno, China también hace un par de días dijo que dejaba de exportar materias primas a Estados Unidos y tierras raras a determinados países para fabricar según qué cosas, con lo cual yo creo que China tiene... Al final esto se está decidiendo entre tres y me gustó mucho un artículo, no sé si lo leísteis ayer, de Financial Times, que comparaba las guerras entre mafiosos con lo que está sucediendo, ¿no? Y aquí tenemos tres familias que parece que se están repartiendo los barrios del Bronx, que uno es Trump, otro es China y Rusia, ¿no? No nos olvidemos que Rusia también está ahí. Madre mía. Ahí, sí. Ángel, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo lo ves? Pues voy a ser un poco constructivo, voy a intentar serlo. Yo espero que los asesores de Donald Trump hayan estudiado historia, porque no sé si recuerdas que hace 2 o 3 semanas aquí comentábamos los paralelismos con 1930, Sí. que es algo muy parecido a lo que está pasando ahora mismo, y es que en este caso las tasas que puso Smoot-Hawley, que fue un 20% a todas las importaciones de Estados Unidos, lo que hicieron fue contraer la demanda en Estados Unidos de tal forma que lo siguiente que pasó fue la Gran Depresión. Esto hizo que el comercio internacional parara y en Europa, que era quizás el gran competidor en la época, en este caso Alemania, pues nació lo que luego se convirtió en el partido de Hitler. Bueno, creció y, digamos, hizo el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, yo espero que lo hayan estudiado para que no repitamos los errores del pasado, porque lo que produjo, además de bajar la demanda, es una alta inflación a nivel mundial y una paralización del comercio. Entonces, si suponemos que tiene asesores listos Donald Trump, estarán haciendo una estrategia de órdago en la cual van a negociar uno por uno con todos los países. Por cierto, me gustaría saber qué es lo que va a hacer Europa, porque como Pedro Sánchez va por un lado y el resto de Europa va por otro, pues no sabemos lo que vamos a hacer desde España, pero sí que espero que Europa en este caso sea un bloque. Si han entendido eso, si están jugando al órdago, pues evidentemente saldremos de esta situación, pues en este caso Estados Unidos saldrá más reforzada en el tema de aranceles, sobre todo para su exportación. Si no hemos aprendido esta situación, pues ya sabemos lo que viene después y eso no es bueno para nadie. Es cierto que el factor de China no es lo mismo que la Alemania de 1930, pero también es cierto que China tiene un sitio muy cercano que le encantaría algún día entrar, que se llama Taiwán, y que puede de nuevo cambiar la balanza mundial, sobre todo en el mundo tecnológico en el que vivimos. Por tanto, es un momento en el cual habría que estudiar un poquito la historia para no repetirla, que yo creo que es de lo que debemos aprender. Sí, incluso hay una historia más reciente, apelando a la llamada que hace Ángel Niño. Teníamos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea. Eso es. Se estaba perfeccionando, Sí, recuerdo. Teníamos. ¿Os Sí. acordáis? Es que no Pero- hace sí. tanto, hace apenas Sí. 2 años. Pero quiero deciros también una cosa respecto a la Unión Europea, que llevamos 20 años intentando negociar con Mercosur. Todavía no lo hemos conseguido. Se supone que hace medio año más o menos iba a quitarse todas las tasas con Mercosur y no lo hemos conseguido, con lo cual a lo mejor el tema de la burocracia tendríamos que mirarlo un poquito aquí en Europa. Sí. Yo sobre el tema de la Unión Europea y la postura de la Unión Europea, yo creo que hacen bien, primero en ser prudentes y esperar a ver qué pasa. Yo sí creo que hay una postura coordinada en el sentido de que von der Leyen ya dijo hace unas semanas, cuando empezó todo el tema de los aranceles, que igual la Unión Europea tenía que mirar a China como socio preferente en lugar de a Occidente, a Estados Unidos. Y parece ser que la visita de Pedro Sánchez a China se hace con el beneplácito de la Unión Europea, informada y con el ok de von der Leyen. Veremos qué sucede, pero yo creo que la realidad es que en el órdago, no sé si es un órdago o es un juego de la gallina, ¿no? Lo que está haciendo Donald Trump de a ver quién puede más, a ver quién es más macho que yo, pues no sé, chicos, o sea, tienes enfrente a China que tiene muchos más recursos y a largo plazo y desde luego mucha más paciencia, con lo cual
En Estados Unidos hay mucha preocupación, las tecnológicas no están todas en la misma posición. Por ejemplo, pensemos que Nvidia sigue fabricando unos semiconductores y unos chips que siguen haciendo falta para la inteligencia artificial. Otro tema es Apple, porque Apple es una empresa de retail, es una empresa de comercio internacional, al final de hardware, de cacharros, que por cierto se ensamblan en China y, pues y claro, no es la misma posición. Si fueras Tim Cook, ¿qué harías? Bueno, dicen que los americanos están comprando ahora iPhones y iPad como si no hubiera mañana. Pues es que, claro, es entre muerte y susto, porque o suben los precios y se quedan desposicionados de mercado, porque se está hablando de que un móvil, un iPhone última generación, que ya puede estar en casi 1.500 euros, puede subir a 2.000 y pico. Sí. O lo traslada todo a los clientes finales con la contracción que va a suponer en sus ventas, o lo absorben sus márgenes con la pérdida que supone de cara a la capitalización, etcétera, ¿no? Entonces está bueno, puede estar tentado en ensamblar fuera de Estados Unidos para todo el mercado que no es americano, claro. Sí, pero ¿dónde? Es decir, porque al final las fábricas de semiconductores que querían hacer en Estados Unidos todavía les queda tiempo. O sea, le queda China y... Estamos haciendo todos enormes esfuerzos por entender, por meternos en la mente de Donald Trump. O sea, saber, ya está claro que quiere recortar sus déficits, que tiene un problema de deuda importante. Lo hemos entendido. Que quiere reindustrializar el país. Creo que lo hemos entendido. Eso va a ser fácil. Dejadme aportar una nota de humor, si os parece, porque, claro, nuestra perspectiva siempre es la occidental. Pero me gustaría que vierais los memes que en China, en las redes sociales chinas, hacen sobre lo que Donald Trump intenta con su proceso de reindustrialización en Estados Unidos. Y es, pues, imaginaos cómo serán las fábricas americanas de manufacturas. Esto lo estamos compartiendo con los espectadores de YouTube, de nuestro canal de Capital Radio en YouTube. Son fábricas con americanos humildes, obesos en buena parte. O sea, es de una crueldad importante lo que los memes chinos están haciendo, puestos en filas de trabajo como en China. Tienen sus fábricas, precisamente. Y acaban con esa broma de... Haz América grande de nuevo. A ver, esto es el Partido Comunista chino. O sea, los chinos no tienen, en fin, permiso para hacer estas cosas. Esto está claramente, se sabe de dónde viene. La guerra de propaganda, ¿no? Absolutamente. Es que esa es otra guerra que estamos librando, la de la propaganda, ¿no? Sí, la de ¿así os parece, así es? Sí. Bueno, yo he tenido la suerte o la no suerte de estar un tiempo en China trabajando y en el sector textil además, o sea que eso lo conozco bastante bien. La realidad es que si Donald Trump pretende reindustrializar Estados Unidos como ese vídeo, es imposible que lo consiga. En primer lugar, por una cosa que existe en Occidente, e incluyo América en Occidente, que son los derechos laborales que allí no existen. Es que no existen. O sea, no es que puedas decir, no existen. Sí. En segundo lugar, porque si no utiliza la robótica, que yo creo que ahí Elon Musk sí que lo tenía bastante claro, de utilizar la robótica para la reindustrialización, la mano de obra americana, al igual que la mano de obra española o la mano de obra europea, no está dispuesta a trabajar 12 horas delante de una máquina de coser, por poner el ejemplo del vídeo que hemos visto. Y luego hay otro factor que ya es más cultural y es que al final los chinos sí que tienen en su ADN trabajar para generar una vida mejor, etc. En Occidente ese concepto de trabajo no es exactamente el mismo. Entonces, bueno, al igual que no lo es en los países árabes, que también estuve un tiempo trabajando por allí. Entonces, bueno, yo creo que no existe ninguna posibilidad que sin robotización de las fábricas Estados Unidos vuelva a ser reindustrializada. No existe. Y eso se tarda, ¿no?, en conseguir, claro. Bueno, se tarda en función de lo que consigan hacer Boston Dynamics, que yo creo que es la más avanzada en este ámbito. Es cierto que en China ya hay fábricas negras que se llaman, y se llaman fábricas negras porque no se enciende la luz y son todos robots fabricando, pero bueno, tendría que tener una planificación bastante interesante. ¿Quién podría hacer esto? Pues las tecnológicas. O sea, esto lo podría hacer Tesla, esto lo podría hacer Apple, todas las tecnológicas lo podrían hacer, pero no va a ser ni a corto ni a medio plazo. Estos son mega inversiones con muchos ingenieros trabajando ahí. Ahora que estamos abordando esto de la guerra cultural, la batalla cultural, los ciudadanos toman partido y ahora mismo lo estamos viendo mucho en Estados Unidos, con Canadá, por ejemplo, los canadienses dejando de tomar el bourbon americano, ya es una nueva forma de nacionalismo. Nosotros hemos lanzado una encuesta a nuestros espectadores de YouTube y les hemos preguntado, si ahora te compraras un coche, ¿pensarías dónde está fabricado ese coche? ¿Te comprarías un coche americano? ¿Te comprarías un coche europeo? ¿Te comprarías un coche
surcoreano o de otro país, chino. Hoy hay muchos coches chinos inundando el mercado de España. De hecho, están siendo ya superventas en los últimos meses. ¿Vosotros creéis que esto empieza a estar en la mente de las personas? Es que llama la atención que uno de los de las ideas recurrentes en la boca, digo, porque no sabemos en su mente, ¿no? Pero en la boca de Donald Trump es siempre el mercado automovilístico, ¿no? Entonces, nos están inundando con coches y tal. Y además siempre menciona marcas alemanas, curiosamente, ¿no? O sea, las Mercedes, a la alta gama, obviamente. Volkswagen y BMW. Volkswagen y BMW. Es a los que ha citado, sí. Efectivamente. No se le ocurre mencionar, pues yo qué sé, Stellantis, ¿no? Y todas sus marcas que son de otro... Peugeot, Citroën, nunca habla de los Peugeot. Nunca habla de estas. Ni siquiera de los italianos, que sí podía ser Fiat, algo, ¿no? efectivamente. Y los Alfa Romeos. O los Alfa Romeos, etc. Ni de los Seat. Efectivamente. Entonces, claro, llama la atención, ¿no? Esta especie de fijación que tiene por el cinturón, ¿no? de Detroit y tal, que es un clásico, ¿no? Dentro del ideario americano, ¿no? De la crisis, ¿no? De las grandes crisis del cinturón oxidado. En cualquier caso, claro, Europa es mucho más que eso, y si lo que pretende es la desunificación europea y la negociación uno a uno, pues ahí efectivamente puede haber un gran riesgo, ¿no? Estoy con Dolores, lo que decía antes, ¿no? Y citando a San Ignacio de Loyola, ¿no? En tiempo de tribulación hacer mudanza. Pero cuando la interpretación de esa frase significa el no cambiar de rumbo, no quedarte estancado y no hacer nada, sino no cambiar, de repente dar un volantazo y cambiar de rumbo, ¿no? Pues es lo contrario de lo que está planteando Donald Trump. Que es justo lo contrario. Bueno, Donald Trump... Él genera la tribulación y genera la mudanza. Sí, pero aquí lo que estamos hablando, tú nos has preguntado por las reacciones de Europa, ¿no? Y las reacciones del consumidor, bueno, las etcétera. Personas, por supuesto, Donald Trump hace lo que considera que tiene que hacer y efectivamente... ¿Qué puede haber detrás? Lo que decíamos antes, puede haber detrás, y además lo ha explicado antes Laura Blanco muy bien, es decir, el interés a lo mejor de bajar el dólar, ¿no? De hacer un dólar más competitivo, el interés de manejar situaciones inflacionistas, ¿no? Que se le van a presentar sí o sí, por lo que decía antes Ángel, ¿no? De que esto es algo que tiene que plantearse a medio largo plazo, ¿no? Toda esta transformación, etcétera. Mira, nuestros espectadores se comprarían un coche europeo por mayoría, 39%, frente al 36% japonés, tampoco. Ya, pero americano solo 9%. ¿Y qué coches europeos? ¿Cómo sabemos dónde están montados los componentes de...? ¿No? Es que eso, ¿están montados aquí? Están montados en... acabados, puedes decir, ensamblados. Acabados, ensamblados, efectivamente. Un vehículo puede tener componentes de hasta 30 países diferentes. Efectivamente. De hecho, los semiconductores, ya te digo yo, que vienen en Taiwán seguro. Seguro. Por ejemplo, los chips, que la industria del automóvil, esto quizá no lo sepa mucha gente, pero la industria del automóvil es la que demanda el 40% de los chips, de todos los chips de la Unión Europea. Sí, claro, el componente electrónico que ya tienen. A mí me parece inteligente, dentro del esperar y ver, esta posición que ha anunciado von der Leyen de ofrecer ese 0% de aranceles a los bienes industriales, ¿no? Con Estados Unidos. Es inteligente porque si es verdad que Donald Trump está obsesionado con el cinturón del óxido y Detroit, pues al final son los heavy users, ¿no? de estos bienes de equipo y de estos materiales, con lo cual, bueno, es un modo de decir, oye, yo te ofrezco algo inteligente con lo que podemos negociar. Yo ayer por la noche, ante todas las noticias catastróficas de estos 3 días, a mí lo que me venía a la cabeza eran preguntas así como muy filosóficas, ¿no? Por ejemplo, ¿puede la voluntad y el capricho de un narcisista cambiar la historia del mundo en un momento dado? Sin duda. Sin duda. Yo tengo mis dudas, porque luego me fui como a la antigua Roma, ¿no? Y me acordé de Calígula y del declive del Imperio Romano. O sea, yo sí que creo que hay una sensación de declive del Imperio Romano en lo que es el declive del Imperio Americano, pero también creo que en el mundo hay fuerzas de contrapeso que no dependen de la voluntad de una persona, ¿no? Y creo, bueno, luego me acordé de Marco Aurelio, ¿no? Las meditaciones, de que todo lo bueno no dura, pero lo malo tampoco. Sí, pero un narcisista es una perturbación en la fuerza, o sea, algo cambia. Totalmente, sí. Pero yo creo que también el mundo y la sociedad pueden generar como anticuerpos. Que vamos a un mundo nuevo, eso nadie lo duda.
un mundo donde los bloques de Oriente y Occidente van a ser mucho más líquidos y donde va a haber muchos más incentivos de mirar a Oriente por parte de Europa de lo que había pues hace 10 años, o sea, no hay que irse mucho más atrás. ¿Y cómo se va a modular esa relación? Si va a ser de sumisión ante Oriente, ante China, o va a ser de colaboración, es lo que tendremos que construir, ¿no? Y es lo que está por ver. Sí, pero es que de repente, claro, la plataforma donde, digamos, no la plataforma, el paradigma donde estábamos instalados, que era la globalización, ¿no? En los últimos, pues, yo qué sé, 30 años, sí, ¿no? Más o menos. Pues de repente es como que han cambiado las reglas, ¿no? Y si os dais cuenta, se ha dejado de hablar de una serie de temas. O sea, el tema de la diversidad pues, ya ha pasado como a segundo plano. El tema a nivel global, ¿no? El tema mujer, derechos, etc., ha pasado a segundo plano. El tema sostenibilidad se habla poco. Entonces, todo esto llama la atención, ¿no? O sea, es que ahora de repente digamos que las normas del juego son nuevas y diferentes, ¿no? Sí, se ha diluido completamente esa historia. Sí. Entonces, claro, dices, donde estaba el relato, por utilizar un término que realmente no me gusta nada, donde estaba el relato en las últimas 2-3 décadas, ahora ya no está. ¿Y qué tenemos ahora como oportunidad? Porque antes estábamos muy enfocados y de repente hemos dejado de estarlo. Ángel, ¿cómo lo ves? Bueno, yo te voy a matizar por qué ya no hay ese relato, porque en China ese relato jamás ha existido. Jamás ha existido. Y como ahora vamos a adoptar ese paradigma, que insisto, Estados Unidos puede ser malo, pero os aseguro que China es peor. No, obviamente. Lo aseguro. Bueno, claro, yo podría contradecirte. O sea, fíjate los cambios que han hecho en Pekín. No me refiero a... No, para ellos son perfectos. O sea, para ellos son perfectos. O sea, de hecho, mira, yo la primera vez que vi una ciudad llena de motos eléctricas, y fue llena de motos eléctricas, de hecho yo cogí una moto eléctrica, fue en Shanghái. En Shanghái no permitían que hubiera motos que no fueran eléctricas. Y te hablo del año 2012, o sea, hace muchísimos años ya. Hace más de una década. Pero vete a Guangzhou. Ahí todas las fábricas contaminan lo que no está escrito. No ves el cielo de la contaminación que hay. Entonces, tiene su parte buena y su parte mala. Dicho lo cual, Europa tiene oportunidades, desde luego que las tiene, en algunos temas bastante importantes, como es efectivamente esa ética, valores, ese desarrollo tecnológico, pero el problema que tenemos en Europa es que no somos capaces ni de ponernos de acuerdo para una inversión de defensa. ¿Cómo lo hacemos? Es decir... A mí lo que me encantaría es que empezáramos a pensar a nivel europeo, pues como pensó Airbus en su día, es vamos a competir y vamos a coger lo mejor de cada país y con lo mejor de cada país vamos a fomentarlo. El problema es que, pues evidentemente, pues a lo mejor un europeo del norte de Alemania no es exactamente igual que un español del sur de España. Entonces, bueno, quizás ahí está el tema. Dicho lo cual, Europa desde luego que tiene oportunidades, pero para ello habría que ir más a modelos de regularización, y yo sé que esto a mucha gente no le gusta, pero o creamos normas para que la innovación se quede en Europa o se irá, y el mejor ejemplo es Mistral, la única que teníamos de inteligencia artificial se ha ido, la francesa, y se ha ido a Estados Unidos, o si no los queremos crear, pues podemos vivir del turismo hasta que vivamos. España ahora mismo tiene una gran balanza comercial en torno al turismo. Por cierto, China, bueno, está muy bien y es un gran país, y de verdad el cambio que han hecho allí los últimos 40 años es espectacular. Yo no he visto nada en la historia casi del ser humano, pero la balanza comercial con España sigue bastante mal. Es decir, si queremos colaborar con ellos, que ellos también compren, porque yo importaba y exportaba en los dos países, y os aseguro que importar en España era súper fácil, pero exportar a China era tan difícil. Sí. No, claro, la gran pregunta ahí es, ¿podemos vivir con reglas cuando en el resto del mundo no hay esas reglas? Eso es. Claro, bueno, yo la verdad es que discrepo un poco con que todavía haya innovación en Europa. En Europa lo que tenemos es consumo, y por cierto, he visto el vídeo de los taxis estos autónomos que vuelan. En China hay un vídeo que luego si queréis os lo paso, y es bastante impresionante porque se ve la fábrica y se ve una nube de... Son como drones gigantes, que tú entras y tiene una pantallita y son unipersonales y vuelan de verdad. Entonces yo creo que la innovación... A conducir a los chinos con los malos conductores que son por la tierra, imagínate, claro, el aire. Pero es que es otra palanca de fuerza que tiene China, que es la innovación, que hace quizá 30 años no tenía. Y bueno, yo sí creo que hay algo en lo que los europeos nos estamos manteniendo firmes desde incluso Reino Unido, ¿no?, que está fuera de la Unión Europea, hasta Alemania, pasando por Francia, incluso Italia y por supuesto España, que es en la apuesta por la autonomía estratégica energética.
y apostar y seguir apostando por las renovables y la sostenibilidad. Ayer salía el dato de la generación en España de renovables, está ya por encima del 60%. Es verdad que tenemos que realizar una serie de ajustes para contrarrestar los precios negativos. Por cierto, el tema de la energía, que es otro temazo, están bajando los precios de la energía, pero también de los hidrocarburos, del petróleo, del gas. Y claro, los consumidores pueden decir, pues qué bien, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, claro, porque eso desincentiva la inversión. Sí. Bueno, querría también pedirle a Ángel Niño en particular una visión en estos últimos minutos de lo que hoy va a aprobar el Gobierno de España. Entre otras cosas, va a ratificar el Real Decreto Ley que extiende la moratoria contable para las empresas que tuvieron pérdidas en el COVID, años 20 y 21. Lo va a extender hasta el año 2027. ¿Esto es útil? ¿Esto es cómo se puede apoyar a las empresas? ¿O habría otras cosas que se podrían hacer mejor a tu juicio, Ángel? ¿Me dejas ser político o hago de economista? ¿No es posible hacer los dos a la vez? Voy a intentarlo. Vamos a ver. Recordamos que cuando Donald Trump impuso los aranceles y salió con su cartelote enorme, en este caso el presidente del gobierno salió rápidamente a decir vamos a hacer un acuerdo para apoyar a las empresas españolas. Han pasado desde el COVID pues bastantes años y pues seguimos hablando de la moratoria del COVID. Vamos a ver. La realidad es que las medidas hay que tomarlas rápidamente, pero además de tomarlas rápidamente, lo que tienes es que tomarlas con, digamos, mentalidad de apoyar a las empresas. Es decir, lo que no puede ser es que ahora que evidentemente tenemos un problema, y es verdad que tenemos un problema con las empresas que exportan a Estados Unidos, estemos diciendo que no vamos a pactar con nadie, que nos olvidamos de un partido político que, bueno, que yo tendré mis más y mis menos con ese partido político, pero al final es un partido político al que han votado todos los españoles, y que cuando la oposición te propone un pacto, además te abre la puerta a un pacto, digas que no, que tus medidas son las únicas buenas y que el resto no vale para nada. Es decir, si queremos hacer política de Estado, lo que queremos es que las empresas vayan bien, que no pierdan muchos trabajadores, pues lo que hay que llegar es a grandes acuerdos. Y en este caso, en este gobierno, no lo llegó en el COVID, ni lo va a llegar ahora, por desgracia, para España. Pero sí, he sido lo menos político posible. No, pero es que fíjate, en situaciones como estas, esta ayuda de los, ¿cuánto era? 1.400 millones, no sé qué, lo prioritario en situaciones así es bajar los costes y bajar impuestos para facilitar precisamente, pues eso, que esas empresas sobrevivan y salgan de ese trance, ¿no? Y busquen nuevos mercados, si acaso. Pero no precisamente el incentivo ya la deuda, ¿no? El incrementar la deuda pública. Sí, sigues con la mochila, pero sigues zombie, claro. Claro. Porque no se pueden bajar impuestos. No se pueden bajar impuestos porque tenemos un gobierno débil que tiene que pagar la factura del chantaje continuo de mantenerse o mantenerle en el poder. O sea, ya está, es que no hay más. Sí. Pero no es que no se puedan, es que no se lo pueden permitir, que no es lo mismo, ¿no? Por cierto, por dar datos a la gente que nos escucha, y ahora que estamos en declaración de la renta, cada español pagamos desde el 2019, desde el COVID, hasta ahora 2.000 euros más de impuestos de manera directa. Ya no te hablo de los indirectos. La clase media, el empobrecimiento de la clase media en España es un hecho. O sea, la clase media de hace 10 años ahora es clase media baja. Esto es así. O sea, todo el mundo, hasta el que ganaba más dinero, se ha empobrecido, y no digo ya los que tengan dinero en bolsa y vivieran de las rentas de aquello. Pero que, por cierto, también un apunte importante. ¿Quién está haciendo toda esta guerra arancelaria? ¿Quién está moviendo la aguja del comercio internacional? Pues un grupo de gente que ahora mismo está en Estados Unidos, que pobres no son. O sea, son todo millonarios y quizá también tienen intereses propios en que las cosas se muevan de determinada manera. Hay una cosa que no hemos hablado de Sánchez en China, ya lo veremos cuando siga, pero es interesante observar que China está muy interesado en las Islas Canarias. Eso es algo para seguir en estos días de visitas y acuerdos firmados, ¿no? Es decir, como plataforma de entrada a África, como zona de... Me despido de vosotros, eso lo seguiremos. Ya ha cambiado la ley de minas, que no se cambia desde el año 73 para dejar entrar a la inversión extranjera en buscar tierras raras por España. Y se acaba de cambiar una ley que no se tocaba desde el año 73. Importante ese apunte. Dolores González Pastor, Ángel Niño, Carmen Morales y una gran tertulia de la economía. A ver, por cierto, cuando lleguen los taxis a España, esos aéreos que decía Carmen, ¿a qué precio? Ahí está. Para quienes lo ven por YouTube. A ver a qué precio está el trayecto. ¿Cuándo es la bajada de bandera o la subida? Y sin ruido. Gracias, que tengáis un buen Igualmente. El tráfico es cosa seria. Mira, hablando de esto.